buenas tardes, estimados participantes. Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos a la Cátedra de Necesidades Educativas Especiales. Quien les habla, Agustín Martínez. Seré su facilitador en este curso. Eh, no sé si se encuentran personas que en alguna oportunidad ya han compartido otros cursos, pero sean todos bienvenidos y aprovechemos al máximo esta materia muy interesante que tiene una gran importancia en el rol protagónico que tiene el maestro de educación especial, maestro de educación regular y de todos los subsistemas que integran la educación. Es primordial destacar que en la unidad número 1 vamos a desarrollar un tema muy importante el día de hoy que se llama el rol mediador del docente integrador. En este particular vamos a analizar la importancia que tiene ese rol del docente como mediador de aprendizaje. Ahí vamos a destacar la importancia que señala que el docente en su rol tiene múltiples facetas, es decir, se denomina de una forma muy compleja porque hoy en día el docente tiene como la capacidad de enfrentarse a muchos retos. En el caso particular, en el aula de aprendizaje, cuando tiene la oportunidad de ser docente de una persona con necesidades educativas especiales, él tiene que enfrentar esos cambios de paradigma que permite empaparse un poco más del proceso de inclusión educativa y evitar esas barreras, tanto de comunicación, para que esa práctica educativa pueda él ejercer un rol protagónico con excelencia, donde esas competencias de formación que él va a adquirir en ese espacio de aprendizaje le va a permitir resolver cualquier situación y que sea apto él para atender cualquier tipo de diversidad. El maestro debe actuar como ese modelo, ese mediador que le va a impartir a los estudiantes una enseñanza y que ese espacio va a ser inclusivo en todo el proceso educativo. ¿Quién está conectado? Para ir interactuando por los nombres, me van diciendo, por favor. Maginot Alexander. Alexander, ¿sí? Alexander y Maginot se leen como conectados. Sí, profe, estoy conectada. Maginot, ¿qué importancia tiene para ti el rol del docente dentro de los espacios de aprendizaje? Yo sé que tú, recién lo más recuerdo, tú provienes de un centro de desarrollo infantil y en ese proceso de inclusión educativa que se hace en las escuelas primarias, es muy importante formar al docente en un rol, ¿sí? Ese rol tiene diferentes competencias que de alguna u otra manera él va a poner en práctica en ese escenario de aprendizaje, puesto que en los docentes están en un cambio, ¿sí? En una transformación que hoy en día les va a permitir a ellos garantizar un proceso de inclusión que sea efectivo, ¿sí? Siempre propiciando que el estudiante adquiera esos conocimientos acerca de las competencias que emana el currículo de las diferentes modalidades que el estudiante esté incluido. Sí, profe. Bueno, el docente que está en educación especial y más aún en un programa de prevención y atención temprana tiene un papel fundamental porque el Centro de Desarrollo Infantil son los primeros, es el primer eslabón de educación especial. Diríamos que es como la cuna de educación especial. Es cuando se reciben por primera vez a esos niños pequeños que tienen una alerta o que ya tienen una condición, una necesidad educativa especial. Y acompañarlos a ellos, a su familia y al docente de educación inicial, ya sea maternal o preescolar, en ese proceso inicialmente de integración y de inclusión, pues es fundamental porque vamos a marcar cómo se va a delimitar, cómo se va a dar ese proceso para que todos
podamos tener la apertura y la sensibilidad y la disposición para recibir una población que es sumamente vulnerable, no solo por su condición, sino por las edades tan tempranas a las que están siendo integrados. Exacto. Eh, Cuando hablo al respecto de lo que habla Emilio Ruiz en su boletín de Astra en el 2010, observamos que todo modelo de inclusión educativa eh, requiere de un maestro integrador, ¿sí? En algunos casos, pues el docente como mediador de aprendizaje lleva ese modelo o es considerado también en algunos casos maestro sombra. Es el que apoya a ese estudiante con alguna necesidad educativa especial, aunque está determinado que ese maestro pues tiene que trabajar a la mano con el equipo interdisciplinario de toda institución educativa, puesto que todos son garantes a que ese proceso de inclusión educativa pueda propiciar cambios y que de alguna u otra manera el estudiante con necesidad educativa especial esté apto para adquirir todo esos cúmulo de conocimientos que emana el currículo y haciendo las adecuadas adaptaciones curriculares correspondientes al previo diagnóstico que desarrolla la maestra de aula o todos los especialistas que conforman la institución y los que están afuera, que serían las alianzas institucionales, como serían neurólogo y psicólogo, fisioterapeuta o terapista de lenguaje si lo requiere ese escolar. Dentro de este orden de ideas, vamos a hablar acerca de lo que Peña en el 2017 acota de que un docente durante el proceso de inclusión educativa debe ser un docente innovador. Es de gran importancia que la práctica educativa en la actualidad ha dado un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque la educación cada día está cambiando, se está transformando, hay la concepción de nuevos conocimientos que desde un enfoque epistemológico va a garantizar el apropiarse de esos conocimientos para establecer en la práctica educativa un cambio. Eso se da desde que el estudiante, perdón, el docente se capacita, hace cursos, talleres, innova, investiga o planifica estrategias dentro del aula de clase según los conocimientos previos que él trae de su formación para poder lograr una adecuada calidad educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Alex se encuentra allí. ¿Qué importancia tiene para ti la formación del docente dentro del proceso educativo? Sí, profe, precisamente que he estado leyendo los materiales que se subieron al campus virtual. Estaba buscando acá un poco de información sobre el tema desarrollado en la infografía y se hace mucha referencia al perfil del docente y del psicopedagogo dentro de la atención integral a las personas con necesidades educativas especiales. Un perfil un perfil de competencias relacionadas con conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes que le capaciten para tratar con una población, vuelvo a repetir, que es sumamente vulnerable. O sea, los niños, adolescentes y sus familias son poblaciones muy sensibles que requieren de una formación de un profesional que sepa cómo acompañar ese proceso educativo y ese proceso de inclusión. Exactamente, Magino, porque hoy en día es primordial que todos los que integran la institución educativa estén formados en materia de inclusión educativa. Es decir, ahorita en Venezuela, en la modalidad de educación especial, están los equipos de inclusión educativa. Van a la institución, la Sí. observan, conversan con el personal directivo, observan infraestructura, detallan el salón de posible niño va a estudiar, van a sensibilizar al colectivo institucional. Ellos hacen su proceso de integración, pero como tal, para incluir, es necesario que el docente esté formado, donde ofrece un clima escolar basado en valores, basado en un clima cálido, asertivo, que donde ese niño con alguna necesidad especial pueda integrarse. Y eso va de la mano, perdón, vaya a incluirse, pero eso va de la mano
con el trabajo con familia. Es decir, nosotros formamos o psicoeducamos al núcleo familiar, porque eso se trabaja mancomunadamente. Ese trabajo mancomunado que yo voy a desarrollar con mi triada, familia, escuela y comunidad, me va a permitir entender que ese proceso de inclusión tiene una gama de oportunidades, ¿sí? Pero va basado en el rol que el docente tiene para atender las necesidades educativas especiales, porque si yo, el docente no planifica, no investiga, no se nutre en conocimientos, ¿cómo puede aportarle a ese estudiante? Esa formación que el docente de educación primaria o inicial o secundaria adquiere es gracias al trabajo mancomunado con ese equipo interdisciplinario. ¿Y qué es lo fundamental allí? Gracias a la normativa de todas las instituciones educativas, aparte de educación especial, tienen en las escuelas, tienen el Departamento de Bienestar y Protección Estudiantil, donde ese departamento vela o orienta a los padres qué debe hacer en el caso de un niño o niña con necesidades educativas especiales y de esa forma el trabajo con la familia y están el equipo de aula integrada un trabajo mancomunado, para de esa manera, a través de esos previos diagnósticos, se puedan ofrecer alternativas de aprendizaje en función a la atención integral del estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Hoy en día se observa ese proceso, está en constante cambio, porque las escuelas, pues, en algunos casos particulares, los docentes requieren de una formación, requieren de ese apoyo, de esa guía para poder ofrecer alternativas que le permitan al estudiante de algún modo apropiarse de esa malla curricular, de esos espacios, tanto el espacio deportivo, recreativo, cultural y académico, porque así el estudiante con necesidad educativa especial aprende para la vida, y eso es lo que se busca. Maginot y Alex, en este caso hablamos del concepto que habla Tello. En el 2017, él dice que el papel del docente en el proceso inclusivo eh, es de la siguiente manera: un especialista o docente tiene que apropiarse de ese enfoque inclusivo, porque ahí en los diferentes niveles o modalidades del sistema educativo va a relacionar la heterogeneidad o homogeneidad, que es como la igualdad de oportunidades. Tenemos a esos estudiantes dentro del aula, vamos a ofrecerles las alternativas a un estudiante con eh, discapacidad motora o discapacidad auditiva, una igualdad de oportunidades de que se apropien de ese currículo, de que puedan comprender todas las estrategias que él está desarrollando dentro de ese aula de aprendizaje, donde está trabajando determinado tema de su proyecto de aprendizaje, según el grado, el área de aprendizaje. Yo puedo adaptar diferentes situaciones didácticas que, para mi parecer como docente, yo voy a a desarrollar las capacidades e intereses de ese estudiante y lo voy a motivar, voy a hacer que su contexto sea único y repetible para él y significativo, Maginot. Porque ahí está, esa es la parte de la inclusión. Porque integramos a cualquier niño en cualquier institución, lo recibimos y toda esa parte, pero es fundamental que los procesos de inclusión educativa no se cierran, sino son oportunidades que se le dan al niño siempre y cuando cuente con las competencias, porque tenemos que saber direccionar cuál es el futuro de ese niño, qué es realmente lo que le está beneficiando y quién nos está beneficiando. Pero siempre y cuando se cuente con la evaluación de un equipo. Porque en el caso particular tuyo, que estás en un centro de desarrollo infantil, ustedes ya, el niño cumple en el programa a los 6 años, ustedes definen el futuro de ese niño realmente si siguen la prosecución escolar en la modalidad de educación especial o tienen la oportunidad de poder continuar el programa de educación inicial y a futuro ese niño pueda ir a la educación primaria o secundaria.
Es una apreciación real porque estamos conscientes de que como docentes tenemos que observar cada particularidad de cada estudiante, lo que realmente le está beneficiando y lo que le hace bien a ese niño. Porque en el proceso de integración va el equipo, integra, sensibiliza, ajá, en esa parte, pero realmente me pongo en el lugar de la docente de aula, ese proceso de inclusión va de la mano con todo, no, no integrar por integrar, sino hay que se integra y luego se incluye. Porque esa inclusión va basado en cómo el docente de aula, yo motivo a ese niño, cómo lo dije, cómo hago su contexto único, cómo puedo desarrollar esas competencias, porque yo no me voy a salir del programa curricular, sino solo yo adapto actividades que de alguna u otra manera ese proyecto, el niño se sienta con igualdad de oportunidades como están sus compañeros que están aprendiendo el mismo contenido. ¿Sí? Que me baso en esa parte, que yo hago mi planificación como una adecuación curricular y el niño observa que mi compañero está haciendo tres sumas, perdón, cinco sumas y yo hago tres, pero sabe que está a la par, se siente seguro, siente esa confianza. Y de que si a mi niño no le gusta, por ejemplo, en el caso de escribir, pero hay otras alternativas. Yo puedo trabajar con recursos audiovisuales, puedo trabajar con lectura funcional, puedo leer cuentos. Yo busco la alternativa de que mi estudiante se apropie de ese contenido que estoy impartiendo. Pero como docente, si lo quiero hacer y en mi perfil ético y en mi rol como investigador, innovador, creativo, didáctico, y en la parte espiritual, porque yo enfoco mucho lo que es la parte espiritual, porque eso nos ayuda mucho a entender nuestra profesión, el amor, el compromiso o el deseo de hacer las cosas bien, ¿sí? Porque eso ayuda a que ese niño pueda desarrollar habilidades y destrezas dentro de su espacio. Imagino. Muy buenas, Sí, profe. profe. El tema de la formación integral del profesor abarca, como usted señalaba, ese perfil, pero un perfil que no solamente en la práctica de una pedagogía inclusiva y diferenciada, sino también el perfil como investigador y cómo se relaciona con la investigación-acción, ese perfil de formación permanente especializada y cómo desde esa formación integra también el aprendizaje por competencia, que bueno, es esa visión que usted está señalando, la formación integral del ser humano desde el ser, del hacer y del conocer. Exacto. Y ahí va el punto clave de todo, porque si la docente de aula tiene una estudiante con una alteración en el lenguaje, ajá, el error que yo tengo como docente de aula, ajá, ¿qué hago para que mi estudiante pueda tener una buena dicción, una buena pronunciación? No se le observa una falla en la articulación del lenguaje, alguna interacción. ¿Qué puedo hacer? Si puedo hacer ejercicio de praxis facial, me recomiendan eso. O puedo trabajar fichas de lectura funcional, de repente va pronunciando esos ejercicios oro, oro, orofaciales. Infinidad de estrategias que de alguna manera, si yo no investigo o no tengo ese compromiso, como lo dije, de aprender, ¿cómo puedo ayudar? Me tengo que poner en el lugar del ser, porque siempre he dicho que el estudiante no tiene que ponerse en el lugar de la profesora, más bien la profesora tiene que ponerse en el lugar del estudiante, porque si la profesora no está consciente de la condición que está brindando formación, ¿qué alternativa puede brindarle en ese proceso de inclusión? Alex, si Muy buenas, está muy manifestando que buenas. hay problemas en el audio, si quieres hacer algún aporte, por favor escríbelo en el chat, yo con gusto lo leo y voy interactuando. ¿Me escucha, Doc? ¿Me ¿Perdón? escucha? ¿Me escuchan? Sí, Ah, listo. De todos modos, pedirle disculpas, es que tengo problemas con el audio, entonces estoy en una zona de difícil conectividad. Quisiera hacer, pues, más que un aporte, son inquietudes, ¿sí? Y yo retomando la perspectiva colombiana, ¿sí? Yo soy colombiano y viendo todo lo que son los procesos de inclusión. ¿Me están escuchando, Doc? sí, perfectamente. Viendo los procesos de inclusión
pues yo analizo la experiencia que tienen ahí en Venezuela de acuerdo a todas las rutas que hay de atención para lo que son la atención a esta población, digamos ahí, excluyente, ¿sí? Del cual se le hace el proceso individual a cada uno, ¿sí? Yo quisiera traer en contexto, ya a nivel acá en Colombia, creería yo de que nos hace falta mucho lo que son las políticas públicas inclusivas. Sí, lee uno textos y el texto pues lo especifica muy bien y muy concreto según algunos parámetros internacionales, pero ya en el momento de uno experimentar en el aula, y estoy hablando prácticamente de lo que es poblaciones dispersas, que estamos en zonas de difícil acceso, con unas vivencias de conflictividad en todos los niveles, ¿sí? De violencia, de violaciones de derechos, y todo eso prácticamente nuestros niños y niñas que necesitan atención, pues prácticamente son los que están siendo afectados. ¿Por qué? Porque en el momento de pronto, en el caso de uno, puede uno hacer algún diagnóstico de determinado comportamiento que tiene el niño o la niña, pero que haría como muy mínimo ese trabajo en comparación con todo lo que se presenta en las zonas, ya de que pues muchos docentes de pronto no tienen como la suficiente formación en este parámetro y más en el cumplimiento de la ruta de atención para la población. Primero que todo, pues es muy difícil tener a la mano el cumplimiento de la ruta en el sentido a nivel de profesionales que amerita cada uno de los casos, porque cada pues ser es individualizado en su diagnóstico. Entonces, que haría como muy difícil eso, un aspecto. El otro aspecto es que debido a las zonas tan dispersas, entonces más bien esos casos se van rezagando y se van dejando como sin ninguna atención y sin ninguna esperanza en ese aspecto. Y lo otro es que los recursos también en este caso para la atención de esta población pues deben ser mínimos y muchas veces las familias en estos territorios lejanos tienen los suficientes recursos para esta atención. Entonces ahí es donde pues, prácticamente veo yo como sesgado esas políticas en el sentido de que no le estamos dando cumplimiento a todos los aspectos que nosotros vivimos en las zonas, porque es muy diferente un contexto urbano a un contexto rural, y más en el contexto por lo menos en que nosotros trabajamos, ¿sí? Yo le estoy hablando de una zona, ejemplo, del Catatumbo, ¿sí? Acá en norte de Santander, que es una zona de conflicto de años y que prácticamente no están bien claras esas políticas inclusivas de acompañamiento, ¿sí? De reivindicación y de cerrar esas brechas que han tenido estas comunidades, estas familias y más estos niños y niñas, ¿sí? Creería yo de que esto, viendo pues el fundamento teórico que nos está presentando esta materia, veo pues, muy formativo en ese aspecto, pero a veces a nivel personal pues se siente uno como muy sesgado en las posibilidades, ¿sí? De lo que pueda brindar frente a estos procesos. Gracias. Muy interesante, Alex, su intervención. Debemos estar claro en lo que Alex habla de las políticas educativas. De acuerdo a cada país, pues tiene su estructura y su organización. En el caso particular de Venezuela está la conceptualización y política de integración social. Pero en la parte que Alex hablaba, la importancia, como lo acota Cheita en el 2017, la educación es inclusiva, está destinada a atender una determinada población, pero la meta es ayudar y transformar todo ese proceso educativo en un ambiente inclusivo, no importando en el lugar donde se encuentre, porque podemos observar que hay que adaptarse a la zona geográfica donde esté ese estudiante, donde hay que adaptar lo que es la parte de la institución,
el colectivo que está, el docente, cómo hacer el desenvolvimiento de ese niño en ese espacio, lo que son las adaptaciones curriculares, las adaptaciones en comunicación, las adaptaciones pedagógicas, para que se pueda evitar toda restricción y toda limitación que se presente o se evidencie dentro del espacio de aprendizaje para que ese niño tenga múltiples oportunidades y se pueda pueda tener un desarrollo integral como persona. Y como lo acotaba Alex, hay que emprender o ser voceros a que todo docente de alguna u otra manera pueda ofrecerle espacios alternativos a los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, para que se incluya y pueda apropiarse todos los beneficios que le ofrece su sistema educativo. A continuación, Profe, dime. profe, disculpe, yo estaba pensando en ese tema que está planteando Alex, y es que, bueno, el tema de la corresponsabilidad, el nivel de implicación y de participación que tenemos todos, y ahí el Estado tiene un nivel de implicación muy Alto. importante, no Sí, solo para establecer las políticas educativas, sino para gestionar esas políticas y que que se se goce cumplan las se políticas cumpla y públicas. se goce de los servicios, de los recursos, de los apoyos necesarios para poder realmente garantizar una educación inclusiva, porque uno solo pues se hace cuesta arriba, profe. Exacto. La importancia que tiene una parte gubernamental en generar políticas públicas que puedan ofrecer alternativas tanto al desarrollo de infraestructura, en lo económico, en lo social, en lo asistencial, porque el compañero está relatando experiencias que de alguna u otra manera nos está enseñando que tanto las debilidades o oportunidades o amenazas que se están presentando allí y es primordial que se reflexione esa parte, ¿no? Y nosotros como educadores debemos ser voceros a que esas políticas educativas de alguna u otra manera se cumplan, donde se puedan ofrecer muchas alternativas o espacios que el estudiante tenga un ambiente como lo merece y adquiera una educación de calidad. Cuando hablamos de este autor Alegre 2010, él habla de unas diferentes características que el docente debe tener. Y es un docente que tenga una capacidad reflexiva, que gestione situaciones didácticas en el aprendizaje, que sea un facilitador, que promueva aprendizajes cooperativos y con igualdad de oportunidades, que tenga capacidad de comunicarse con ese estudiante con necesidades educativas especiales, que pueda promocionar un desarrollo integral tanto en sus procesos cognitivos, metacognitivos, desde una didáctica globalizadora que va a permitir enriquecer todas esas actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual los va a motivar y va a emplear una metodología activa que está relacionada a la planificación que está destinada para ese estudiante. Hablamos del capítulo 2 de la lista de personas con discapacidad del de Educación, Cultura y Deporte. Habla de la educación. Dice que en su artículo 16, toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución educativa para poderse capacitar, formarse y no exponerse a razones por su discapacidad, sino más bien brindarle espacios de integración para luego hacer un proceso inclusivo siempre y cuando el estudiante tenga las capacidades de poder ser integrado a cualquiera de las modalidades de la educación, que sea regular, básica, media diversificada, técnica o superior, y que se pueda el docente capacitar para desarrollar un trabajo que asegure su permanencia y su prosecución escolar en la institución que ha sido incluido. Lo que hablaba Alex, que en el espacio donde él está, pues, se observa diferentes aristas que ya quedaría desde el colectivo institucional poder organizar un trabajo mancomunado, un trabajo con ese equipo interdisciplinario
para poder ofrecer alternativas en el caso particular que tengan un estudiante con necesidades educativas especiales. Hablamos de las adaptaciones curriculares. Es un tema que tiene que estar latente porque aparece en la conceptualización y política de educación especial del 2017. Esas adaptaciones curriculares eh, son la creación de unas condiciones que le vamos a ofrecer a los estudiantes de una forma favorable, accesible, llena de oportunidades, donde se va a respetar su ritmo de aprendizaje. Eso se hace bajo un currículo que sea abierto y flexible. Lo único que se van a modificar algunas acciones o contenidos, pero llevando la misma temática, se van a planificar de una forma muy global esas estrategias que de alguna manera van a desarrollar las habilidades y destrezas del escolar según sus necesidades y pues se va a permitir una atención integral bajo las diferencias individuales y los estilos de aprendizaje. Tenemos que observar los tipos de inteligencia, la parte de las psicofunciones, que sería el desarrollo, el área motora gruesa, fina, cognitiva, social, moral, académica, afectiva, y todos esos elementos que se presentan allí van a generar que ese estudiante pueda adquirir competencias dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En la unidad número 3 van a desarrollar una adaptación curricular de un caso en particular con necesidades educativas especiales, pero el formato se los dejaré en el aula. Por ejemplo, acá está una adaptación curricular escolar, el nombre de ellos, y mi propósito es que el estudiante adquiera conocimiento de las cantidades numéricas de 3 dígitos. Yo coloco abajo la semana, coloco mi actividad, mi instrumento, los indicadores que voy a desarrollar y las observaciones. ¿Qué quiero con ello? Por ejemplo, que el alumno a través de los libros, colección bicentenaria, pueda leer todas las indicaciones, orientaciones correspondientes al problema a desarrollar en matemática. De igual manera, descomponer cantidades de 3 dígitos, cómo es el proceso, cómo es la teoría, cómo se hace la descomposición de los números. En el instrumento de evaluación puedo hacer si lista de cotejo, escala de estimación, los indicadores, si lo logró, si lo hizo con ayuda, si hace la descomposición de los dígitos, si lee instrucciones o alguna observación resaltante que ustedes observen allí en el desarrollo de la actividad. Como docente, para atender a un estudiante con necesidad educativa especial de acuerdo a mis adaptaciones, yo puedo yo puedo emplear diferentes recursos didácticos que me van a fortalecer ese proceso de enseñanza. Por ejemplo, la rutina diaria, si tengo el caso de estudiante espectro-autista, para que se den sus actividades diarias, la rutina, deporte, rompecabezas, actividades de coordinación visomotriz, recordado de figura, posición correcta para escribir, porque de repente tenemos que enseñarle a este niño cómo tomar el lápiz, porque podemos observar cómo escribe, su tipo de pinza, su tipo, a veces niños que escriben de una forma, toman el lápiz de una suspensión estripoide, dipoide, empuñamiento, garra. Vamos a trabajar los juegos de memoria para también ayudarlos a que puedan centrar su atención. Vamos a trabajar aprestamiento, vamos a trabajar videos educativos, vamos a trabajar la noción de las horas, ejercicios caligráficos, ensartes, marco de hojas, software educativo, cuentos, vamos a trabajar también formación de palabras, noción temporal espacial, reconocimiento de día y noche, ejercicio de operaciones lógicas matemáticas, esquema corporal, lateralidad, direccionalidad, los números, dinámicas, adivinanzas, trabalenguas, identificación de su nombre, dirección, fecha de nacimiento, lectura funcional, sopa de letras, lucigramas, radios, dramatizaciones, colax, coloreado de figuras, lectura de libros, cuadernos de atención, manualidades, mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, ejercicio de completación, relleno de figuras, ejercicio de seriación, lectura, escritura, figuras geométricas, mandanas, ejercicios matemáticos, dinámica, identificación de formas. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.
Magino, ¿qué reflexión nos puede dejar acerca de la clase de hoy? Bueno, profe, yo me llevo la idea de la formación o desde una pedagogía muy especializada, una Exacto. pedagogía inclusiva y diferenciada. Nosotros necesitamos profundizar, actualizarnos de manera permanente en lo que es la atención especializada para la inclusión de una población con necesidades educativas especiales. Y donde esa pedagogía diferenciada hace mucho énfasis en las adecuaciones curriculares, el trabajo multi, inter y transdisciplinario, que es fundamental, y nuestra participación en torno a la integración familia, escuela y comunidad. ¿Cómo te pareció la clase de hoy, Magino? Chévere, profe. Gracias, muy Gracias. precisa. Gracias. Un gusto trabajar contigo nuevamente. Eh, Van a tener la oportunidad de hacer una entrevista en una escuela regular o de educación inicial y vamos a hacer una observación a través de una serie de preguntas que ustedes van a hacer y luego van a hacer ustedes un contraste de una comparación donde ustedes su opinión personal van a señalar la importancia y la formación docente en la atención integral de personas con discapacidad o en el caso particular, necesidades educativas especiales de lo que ustedes puedan observar en esa institución educativa. Porque lo primordial de esta materia es de realmente lo que Maginot dijo en su última intervención, la importancia de esa formación. Porque si no hay esa formación, no podemos ofrecer esas alternativas de aprendizaje a la población con discapacidad o necesidades educativas especiales. Alex, ¿te encuentras? Sí, doctor, cómo no. Sí, pues prácticamente ya, muchas gracias ahí por todos sus conocimientos, por poner todas esas prácticas, sí, de vivencias a nuestra mesa para nosotros también retomar ese camino. Creo que en el día de hoy algo de que me queda pues bien claro es que nosotros en el caso nuestro debemos fomentar las rutas, sí, y ponerlas en práctica para que prácticamente toda esa ¿qué? De población, digamos, flotante pueda tener al menos como ese aliciente de ser atendidos y que se le dé la oportunidad, que no los tengamos rezagados allá en las familias, sí, que muchas veces también las familias se vuelven cómplices en el sentido de ocultarlos, de tenerlos ahí, no brindarles esas oportunidades. Creo que es el llamado también para nosotros activar todas esas rutas en atención y puesta en marcha de todo lo que tiene que ver los procesos curriculares. Exacto. Gracias. Lo que hablaba Alexander, en ese caso es inclusión familiar, donde esa familia se incluya en ese proceso de formación para la vida. Aquí en este caso particular en Venezuela están los talleres de educación laboral, donde ellos se preparan para un área en específico para poder ser incluidos en un área laboral o integrar en un área laboral para que y luego se incluyan y puedan ejercer una determinada profesión, de acuerdo a la formación que traen del taller de educación laboral. Lo que hablaba Alexander en el caso particular de Colombia, si no hay ese proceso, esos talleres de formación, sería una inclusión familiar. ¿Por qué? Porque esa inclusión que la familia va a hacer de formarlo, de educarlo para la vida, inicia primero con la aceptación de la integración que ellos aceptan ese familiar con alguna necesidad especial, luego lo incluyen a desarrollar, a formarse, a educarse ellos mismos, de cómo van a ayudarlos, cómo van a fortalecer esas habilidades y cómo van a prepararlo para la vida. En ese caso, en Colombia se podía hacer esas inclusiones familiares a través de familias que tengan emprendimiento de algún negocio y los puedan incluir a ellos allí para que ellos atiendan, para que ellos
apoyen a su familia en los respectivos negocios que tengan. Eso es una idea. O también en crear escuelas de labores o talleres laborales para que ellos, de acuerdo a sus habilidades y destrezas, puedan adquirir conocimientos. Alexandra, ¿cómo te pareció la clase? Excelente, excelente. Creo que los conocimientos del doctor y también de la compañera Mayunó, pues prácticamente le dan a uno luces para seguir y continuar en este caminar y en este trasegar a nivel de toda nuestra misión que tenemos en nuestras comunidades. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto. Ustedes van a tener la oportunidad, como lo dije, van a hacer una entrevista en una institución educativa a una docente. Luego van a hacer un estudio de un caso de discapacidad, como si ustedes fueran un ejemplo, docentes de primaria. Y todos esos elementos los voy a dar yo para que ustedes quiero que en esta materia se lleven la importancia de la formación del docente para atender las necesidades educativas especiales. Cuando ya tengo varias oportunidades de otros egresados de acá de IEXI y los he formado los he formado en estos conocimientos, en la importancia de la formación del docente, porque es pieza clave para brindar una educación integral y de calidad a los estudiantes. Imaginó. Profe, esa actividad, que es la actividad número 3, tiene como tres procesos, ¿verdad? O tres Tiene tareas en un mismo proceso. tiene tres procesos. Primero viene una entrevista, luego la adaptación curricular y van a hacer una actividad de notas de corner, donde van a hablar sobre lo que es la repitencia, el fracaso escolar y la deserción escolar. Todo eso quise como, lo que pasa es que aquí en la universidad, en la coordinación de posgrado, nos resaltan en el correo que son tres actividades. Entonces ya con el desarrollo de esas tres actividades, yo quise, como era la de cierre, era que ustedes de verdad, ahí de los conocimientos previos que traen de la síncrona y de las dos primeras actividades, ponerlos en práctica ahorita para el cierre. Sí, profe. El desafío es grande. Van a salir bien, con el favor de Dios. Bueno, mis estimados participantes, un gusto haber compartido con ustedes. Les auguro el mayor de los éxitos en esta materia. Ustedes saben que pueden contar con mi apoyo. Mayenot sabe cómo soy yo, mi trabajo, mis dinámicas, que nunca los dejo solos, siempre estoy allí. Gracias por asistir, Alexander y Maginot. Un gusto compartir con usted y que pasen un excelente fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, profe.